para hacerlo. Además, quienes no han tenido todas las posibilidades para hacer la educación virtual son los estudiantes, lamentablemente, en el país, y hay un impacto tremendo. Vamos a conversar de ese tema, del tema de la educación, con León Trachtenberg, especialista en educación. ¿Cómo está, señor Trachtenberg? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a razón de la censura al ministro de Educación, sí me gustaría preguntarle cuál es la situación actual de la educación en el Perú, que fue declarada además en emergencia, y entendemos que hay varios estudios, entre ellos los del Banco Mundial, que hablan de un impacto tremendo de la pandemia sobre la calidad educativa. Pero, ¿dónde estamos en este momento? Mira, Omar, lo que ocurre es que en los últimos 60 años hemos tenido 55 ministros de educación, más o menos uno por año. Y eso habla no solamente de una fractura en cualquier proyecto de mediano o largo plazo que requiere la educación para relanzarse, sino también una constante focalización de los equipos ministeriales en problemas políticos, tratando de defenderse de las acusaciones y demás, y eso lleva a que eviten riesgos para no exponerse y tratar de que políticamente no sean vulnerables. Y eso lo que hace es convertir el Ministerio de Educación en un ministerio muy conservador, es decir, que mantiene los mismos paradigmas desde 50 años, con algunos cambios cosméticos nada más, pero que en esencia no marca mayor diferencia entre la educación de hoy y la que teníamos hace 50 o 60 años atrás. Eso significa que el Perú obviamente no está, digamos, en la primera línea de los desarrollos educativos que hay en el mundo, y todavía estamos tratando de que los alumnos aprendan a leer, escribir o a operar las 4 operaciones matemáticas, cuando eso pues ya debería ser casi parte de la partida de nacimiento de toda persona en este siglo, ¿no es cierto? Entonces, mientras no haya algún tipo de acuerdo político para que la educación se convierta en un proyecto nacional de largo plazo, vamos a seguir dando vueltas en trompo a los mismos problemas de siempre, ¿no? Y ese conservadurismo que usted menciona, señor Trachtenberg, es lo que ha limitado, lo que ha complicado que se tomen medidas rápidas, por ejemplo, para que los chicos vuelvan a clases semipresenciales de manera mucho más acelerada. Revisando la data, realmente es preocupante. En Perú tenemos que a principios de diciembre solo el 10.48% de los chicos han retornado a clases semipresenciales, frente a un 94% en Argentina, 99% en Bolivia, 66% en México. ¿Por qué no hemos podido ir hacia ese retorno? Justamente porque los ministros se mueren de miedo de que si hay un infectado o un niño que se enferma en un colegio, etcétera, le terminen echando la culpa al Ministerio de Educación o de Salud. Entonces prefieren que los colegios estén cerrados. Es decir, no dan la pelea por la presencialidad, no dan la pelea por convencer a la opinión pública de que los alumnos pueden ir al colegio sin ninguna diferencia con respecto a cualquier otro lugar al que pudieran asistir, pero atendiendo de esa manera una necesidad vital, que es el encuentro humano entre personas en el local escolar a cargo de un maestro, y creando este espacio alternativo al hogar, que por lindo que sea el hogar, por buena que sea la vida familiar, etcétera, es un núcleo muy, muy reducido para todo el mundo de experiencias que necesita un niño, y que incluye el contacto con otros, la interacción con otros, el trabajo con otros adultos, la exploración de otros ambientes y las vivencias propias de un grupo de pares, cosa que ninguno de ellos puede hacer en su hogar, ¿no es cierto? Entonces hay toda una vivencia humana en la escuela que se diferencia de la del hogar, que mientras el alumno esté encerrado va a quedar, digamos, opacada o anulada totalmente, ¿no? Así es, señor. Entonces, los ministerios no han tenido este coraje
de dar la batalla por la presencialidad, que sí, claro. Es una batalla fundamental. Y eso queda clarísimo, lamentablemente, con las cifras que estamos revisando. Pero, señor Trachtenberg, le pido unos instantes, tenemos que escuchar a los titulares y a nuestros anunciantes, y venimos para seguir conversando sobre estos temas y en particular, le dejo la pregunta. El ministro Carlos Gallardo, su censura, ¿fue una medida correcta de parte del Parlamento? Me contesta después de la pausa. Y 34 de la tarde, estamos conversando con un experto en temas de educación, León Trachtenberg, y yo, señor Trachtenberg, le dejaba una pregunta antes de ir a los anunciantes, y era si la decisión de censurar al ministro Gallardo ha sido la correcta. Mira, un ministro de Educación en el Perú lo que necesita es, primero, un alto nivel de credibilidad y, segundo, una capacidad de comunicación muy lúcida, muy empática y muy pensada y dirigida especialmente a dar la batalla por la infancia, por la niñez, por los jóvenes. Y un ministro que no tiene esas condiciones es un ministro que no está representando las necesidades de los educandos. Por ejemplo, un ministro de Educación en este momento debería estar dando la batalla contra las absurdas medidas que toma el Ministerio de Salud que impiden que haya clases presenciales. Estas distancias de 2 metros, 1,5 metros entre alumnos, solamente 4 horas en el colegio, un aforo limitadísimo que no existe en ninguna otra instalación más que en los colegios, tiene un nivel de absurdo que poca gente logra entender, incluyendo los organismos internacionales, que le están diciendo al Ministerio de Salud, pónganse más sensato, y el ministro de Educación debería liderar esa búsqueda, esa batalla, en el gabinete y, si es necesario, en los medios y ante la opinión pública. Y entonces, si no hay un ministro que tenga una performance pública de educador, de comunicador, de liderazgo, obviamente su actividad se ve muy disminuida. Y en este caso el ministro ha sido censurado por una serie de temas que tienen que ver más bien con asuntos del magisterio, de los sindicatos, de la universidad, el bachillerato, etcétera. Han estado ausentes los niños, han estado ausentes los jóvenes, los universitarios que tienen que regresar a clases. De tal manera de que la censura, de alguna manera, es un cierre de una etapa muy gris para las necesidades de la infancia y la niñez peruana, y esperamos que el ministro que venga tenga claro que la labor fundamental que tiene el Ministerio de Educación es pensar en los alumnos, pensar en los niños, es pensar en las necesidades que ellos tienen para cuidar su salud mental, su aprendizaje, sus capacidades sociales, sus posibilidades de disfrutar de la vida finalmente, porque el deterioro que están sufriendo, el maltrato que están sufriendo los niños y los jóvenes es algo de lo que recién últimamente se empieza a hablar, pero que ya tiene 2 años de acumulados. Sin embargo, así que ese es un tema que a mí me ha llamado la atención, que no aparece en el debate público y debería hacerlo. Sin embargo, señor Trachtenberg, no solo hasta ahora ministro Gallardo, sino al propio presidente de la República, que es profesor, no parece muy preocupado por la vuelta a clases de los chicos de manera acelerada. Todo lo contrario, la preocupación que hemos escuchado del ministro Gallardo, y cuando ni bien asumió el presidente Pedro Castillo, era de oficializar a su sindicato, al FENATE, y en la conferencia de prensa que dio el ministro Gallardo el otro día, en pelearse con el SUTEP. Justamente a eso voy, que lo que se necesita en el Perú es un ministro que tenga en la cabeza mañana, tarde y noche a los niños. Y claro, es importante considerar a los maestros, porque los maestros son los facilitadores para el mundo de los aprendizajes de los niños, para cuidarlos, acogerlos, permitir que desarrollen la plenitud de sus capacidades.
Pero el centro de la educación, la razón de ser del sistema educativo no es darle trabajo a los profesores. La razón de ser del sistema educativo es darle a los alumnos, a los niños jóvenes del Perú, la posibilidad de cultivar y crecer en sus potenciales y en sus capacidades de aprender y disfrutar de su niñez y de su adolescencia. Entonces yo puedo entender que uno se preocupe por los maestros porque son los protagonistas de esta interacción con los niños, pero la razón de ser del sistema educativo son los alumnos. Y en esa línea, ¿qué perfil debe tener el nuevo ministro o ministra de Educación? Bueno, lo primero que, como dije, debiera ser una persona que tiene credibilidad, que tiene en su experiencia personal vivencias de innovación, vivencias de capacidad de delegar autoridad y poder a los demás, porque lo que se necesita en el sistema educativo, que tiene más de 100.000 instituciones educativas, es aceptar que cada una de ellas tiene una inteligencia mayor respecto a lo que ocurre en su institución que el Ministerio de Educación. Es decir, no se puede comparar lo que un director, los profesores y los alumnos de un colegio en particular saben de su propia realidad con lo que el Ministerio de Educación de manera genérica conceptualiza como si fuera un solo universo, como si todos los niños fueran iguales y todos los maestros fueran iguales y todos los colegios fueran iguales. Entonces tiene que haber un respeto a las particularidades de cada institución educativa, para lo cual requieren autonomía para adecuar las posibilidades educativas a las características propias de cada comunidad, de cada colectividad, de los alumnos, de los padres, del medio ambiente, de los maestros. Es decir, esta apuesta por la autonomía que facilita la innovación y facilita la adecuación de los colegios a las realidades particulares de cada alumno debiera ser una de las tareas, una de las ideas fundamentales para el nuevo ministro de Educación. Y la otra, por supuesto, reconocer que así como hay derechos humanos, hay derechos del alumnado, por decirlo. Todo alumno peruano cuando nace debiera tener en esta época el derecho al acceso gratuito a Internet y al menos a una laptop. Hasta hace poco se le consideraba con el derecho a tener unos textos escolares. Ahora esto debe incluir una laptop y eventualmente una tablet en los más pequeños y el acceso libre a Internet. Y hay que dar la pelea, es decir, si uno no se pone en primera fila, mueve las cosas, habla al público, habla en los medios, habla a los gabinetes, insistiendo en estas cosas, entonces van a quedar en la periferia, van a quedar fuera del interés público. No es posible que hayan pasado 2 años y nuestros niños rurales todavía no tengan acceso a Internet o que no tengan acceso a una comunicación telefónica fluida y que no tengan los materiales que necesitan para poder trabajar junto con la radio y televisión que transmiten los programas, que no tengan las laptops, que hayan demorado una eternidad las que sí llegaron en ser entregadas a los alumnos. No es posible que en el Perú, pudiendo haber vacunado a todos los maestros en el mes de mayo, se haya tenido que esperar hasta octubre. Ahora, ¿quién promueve todo eso? ¿Quién se pone en la primera línea para dar la pelea por todo eso? Debiera ser el ministro de Educación. Ese es el tipo de ministro de Educación que necesitamos. Perfecto, muchísimas gracias, señor León Trachtenberg, especialista en temas de educación, sobre la realidad que enfrenta este sector y el impacto que esto tiene no solo sobre los niños, no sobre los estudiantes, sino sobre el país en general, porque cuando hablamos de educación hablamos de nuestro futuro. Son las 1:40.